Hemos estado meditando este último mes junto con nuestra iglesia madre Viña y nuestra iglesia hermana Villa Alemana en las narrativas de los evangelios del nacimiento de Jesús y todo lo que gira en torno a él. Hoy seguiremos meditando en la infancia de Jesús. Vamos a reflexionar en el cántico de Simeón. Y hoy estamos en Año Nuevo. Y Año Nuevo es una oportunidad para repensar. El inicio de un nuevo año es una oportunidad para evaluar muchas cosas y repensar muchas cosas también. El objetivo del texto, la intención que Lucas tiene hoy en este texto, es mostrarnos a Jesucristo, no solo como el Salvador, que ya lo ha mostrado en los relatos anteriores del nacimiento, sino que ahora quiere revelarnos que Jesús es luz a las naciones. Jesús es el cumplimiento de lo que anunciaba Isaías, y el texto nos desafía hoy a imitar esa vocación de Jesucristo y quiere animarnos a repensar nuestra vida a la luz de esa vocación. Acompáñeme ahí, desde el versículo 21, solo hasta el 35. Voy a releer el texto en versión NBI hoy. Ya hemos leído en la Reina Valera 60. Acompáñenme en la versión que tenga ahí esto en su dispositivo o en papel. Lucas 2:21, perdón. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También le ofrecieron un sacrificio conforme a la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo el Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Acompáñame en un momento de oración, hermano. Señor nuestro, nos acercamos a ti. Esto que hemos leído es tu palabra, inspirada por tu Espíritu Santo. Ella es verdad y queremos rogarte que nos hable hoy. Queremos pedirte, Señor, que tú prepares nuestro corazón para recibir. Prepares nuestra mente para entender. Espíritu Santo, por favor, danos inteligencia, danos atención. Danos energía, Señor, para comprender este texto en el que tú quieres hablarnos. Dispón nuestra voluntad para que sea humilde para recibir, para que se desdoble ante tu autoridad, Señor. Queremos pedirte que esta palabra nos hable hoy. Quiero rogarte, Señor, que tú guíes mi mente y mi corazón, Señor. Guíes mi boca para que escuchemos como pueblo tu palabra. No queremos escuchar meras palabras humanas, vanas, Señor. Así que por favor quítame del medio. Espíritu Santo, úsame, Señor, para que escuchemos como pueblo lo que tú tienes para nosotros hoy día. Habla a nuestro corazón, Señor, y también levanta a Jesucristo, que Él sea glorificado. Y que tu evangelio, que es poder para salvación, sea proclamado, Señor, y que impacte nuestras vidas. Te lo pedimos. Pedimos la obra de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ya estas últimas semanas, Lucas nos ha contado la gloriosa historia del nacimiento de Jesús. Lo vimos el domingo pasado en la celebración de Navidad. Lucas nos cuenta que Jesús es el glorioso rey esperado, ¿no? El tan esperado rey del linaje de David. Y nos contó ahí en el principio del capítulo 2, del versículo 8 en adelante, cómo Jesús es anunciado por los ángeles, por un ejército de huestes celestiales, un ejército de Dios, con un poderoso anuncio de realeza. Ve ahí el versículo 10 y 11. Dice:
No teman, porque les doy buenas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, que es el Señor. Lucas nos está diciendo aquí que con esta idea de las buenas noticias, anunciando buenas noticias, está tomando las palabras del profeta Isaías, que había dicho 600 años antes de Jesús, allí en Isaías 52, si usted quiere revisarlo. No me crea, búsquelo ahí. Isaías 52. Cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas noticias. ¿Se acuerda de ese hermoso texto? Y la buena noticia que trae ahí el mensajero en la profecía del profeta Isaías es que tu Dios reina, dice. Lucas está diciendo que ese rey ha llegado. Este niño de Belén es el rey prometido, el rey sobre el mundo. Dios soberano, hecho hombre. Por eso los ángeles cantan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, shalom, paz. Buena voluntad para con los hombres. El pecado allá en Génesis 3 había roto y destruido la armonía, destruido la paz. La armoniosa relación que el ser humano tenía con Dios. Pero no solo, sino que rompió la relación entre los seres humanos, entre Adán y Eva y entre su descendencia para siempre. Y había roto la relación del ser humano con la creación y su capacidad de administrar sabiamente la creación. Maldita fue la tierra por tu causa, le dijo Dios a Adán. Y aparentemente todo estaba perdido. Pero los profetas habían anunciado y prometido que llegaría un día donde el shalom, la paz, sería restaurada. La restauración de Dios vendría, y eso también nos está diciendo Lucas aquí. Este niño de Belén venía a traer la restauración de Dios a su pueblo, pero también a toda la creación. Lo sorprendente de este gran anuncio, y es lo último que quiero que meditemos antes de entrar al texto de hoy, es que, aunque es un gran rey anunciado para traer restauración, es anunciado de una manera sorpresiva. Porque Él invita a participar a su reino no a los grandes y poderosos. No invita a grandes reyes, a influyentes militares, líderes de ese tiempo, sino a los humildes. Personas aparentemente insignificantes para su mundo. Una pareja de jóvenes desposados. Antes una de ancianos piadosos que eran estériles, no habían tenido hijos. Ahora unos pastores en Belén, una ciudad pequeña e insignificante. Lucas nos acaba de decir que el reino de Dios no es para los que se creen dignos y fuertes, sino para los que vienen con humildad y reconocen su necesidad y reconocen que no son dignos. Lucas ahora continúa exponiendo sobre ese mismo niño nacido en Belén y nos muestra aspectos muy importantes de su vocación. Y estamos tratándolo hoy porque a menudo son dejados de lado en la Navidad, lamentablemente. ¿Sí? Lucas quiere hacernos preguntarnos hoy por qué vino Jesús. ¿Cuál es la tarea de este Jesús? ¿Cuál es su vocación? ¿Por qué Dios se encarnó? Y anuncia aquí en el texto que vamos a meditar hoy que este Mesías, este Dios hecho hombre, cumple perfectamente la ley primero. Cumple perfectamente la ley. Y viene a traer luz a la oscuridad, a hacer luz a las naciones. Este Mesías, Dios hecho hombre, cumple perfectamente la ley. Nos muestra ahí los primeros versículos del texto, desde el versículo 21 en adelante, la perfecta obediencia de Jesucristo como bebé incluso. Preparándose como el cordero sin mancha se preparaba antes en el Antiguo Testamento. El sacrificio perfecto por el pecado. Preparándose en santidad y justicia como el sacerdote perfecto que va a presentar el sacrificio voluntariamente, o sea, a sí mismo, en obediencia perfecta a la ley. Lucas quiere mostrarnos ahí en los primeros versículos del 21 en adelante que incluso en su primera infancia Jesús cumple la ley con toda diligencia. Él vive perfectamente el diseño divino, ese plan de Dios, su ley. Él es el hombre perfecto. Jesús primero recibe, como corresponde, su bautismo. Su señal del pacto. Sí, perdone. No es tan broma en realidad. Jesús recibe la señal del pacto. Cumple con toda diligencia y es circuncidado como bebé. A los 8 días, como hacía la costumbre judía, ¿no es cierto? Y es bautizado allí con su nombre. Jehová salva. O incluso no podría decir la salvación del Señor. Jesús. Fíjese en la fidelidad de José y María. Sus padres exhiben las características de quienes obedecen al Señor, tienen temor del Señor,
siguen la ley de Dios y lo obedecen. Las raíces familiares de Jesús están impregnadas de devoción y fidelidad. Ellos van a cumplir el ritual de purificación que la ley comandaba, ¿sí? Esta necesidad surgía porque el padre y la madre estaban ceremonialmente impuros, que se llamaba en la cultura hebrea, luego del nacimiento. ¿Sí? La sangre era considerada impuro ritualmente para presentarse en el templo en la época del Antiguo Pacto. Entonces ellos primero tenían que esperar 7 días y luego otros 30 apartados del templo y de las cosas santas, y después debían ir a purificarse. Eso está en el libro de Levítico. ¿Sí? Levítico 12, si usted quiere revisarlo. Y los padres debían ofrecer un cordero de sacrificio, junto con su limpieza y su lavado, ¿no? Ritual que debían hacer. Y debían ofrecer una paloma o 2 pichones. Lo interesante es que las familias ricas tenían que presentar corderos, pero María y José presentan la ofrenda de los pobres. ¿Sí? Un pequeño detalle, cualquier judío hubiera notado aquí. ¿Qué ofrenda más penca están presentando? Eso se ve ahí en el texto, ¿no? Pero ellos ofrendan un sacrificio sincero de corazón. Su primer hijo, según Éxodo 13:2, debía ser presentado, el primogénito debía ser presentado al Señor. Entonces los padres de Jesús cumplen, fíjese ahí el versículo 27, muy importante. Los padres de Jesús lo traen al templo para hacer por él lo que demandaba la ley. Lucas no solo nos presenta a Jesucristo como el cumplidor de la ley, nos presenta a José y María como unos padres piadosos, preocupados de obedecer al Señor en la formación de su hijo. Están conscientes de su responsabilidad. Qué gran responsabilidad el Señor le dio a estos padres, sí, ser los padres del Mesías. Pero el ejemplo de José y María siguen hablando hoy día, resonando a través de los siglos para ustedes padres. Porque padres obedientes al Señor, consagrados al Señor, padres fieles, marcan la diferencia, hermanos. Cualquiera en esta época puede decir, ¿y qué importa la fidelidad de estos 2 jóvenes pobres de la ciudad de Nazaret? ¿Qué diferencia pueden hacer en el mundo? Pero la palabra nos enseña, hermanos, que padres que forman a sus hijos conforme a la palabra de Dios, marcan la diferencia. Padres que educan para obedecer lo que Dios dice y no lo que el mundo dice. Qué gran cosa para meditar en Año Nuevo, hermano. Padres que no aspiran a lo que el mundo aspira, sino que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Padres que resisten, eso necesita esta generación, padres que resisten a formar a sus hijos según la corriente de este mundo. Que enseñan a no seguir a los ídolos, sino al único Señor, quien es soberano sobre la creación y que nos ha dado su ley. Padres que por lo tanto enseñan a sus hijos, pasan la posta del Evangelio y se preocupan a enseñar a que no vivan su vida para los ídolos, o sea, no vivan su vida para el dinero, o las posesiones materiales, o el consumo, o el éxito, o la fama, o el placer, o la comodidad, o la satisfacción inmediata. La lista podría seguir de idolatrías de nuestro tiempo. El Señor llama, a través del ejemplo de José y María, a ser padres que siembran en sus hijos corazones. Siembran en los corazones de sus hijos, el anhelo por Dios. En primer lugar, el sincero deseo de obedecerle. Y eso marca la diferencia. La pequeña y simple obediencia privada en su hogar. Entonces, siguiendo a Lucas, y el ejemplo de José y María que Lucas nos levanta, quiero animarles, hermanos, y desafiarles también. Persevera en justicia. Si usted es padre, hermano, persevera en justicia. Tal vez tú no eres padre, tal vez eres abuelo. Bueno, y si es así, aprovecha todas las oportunidades que Dios te dé para perseverar en justicia en tu familia. No hay tarea más importante para ti, si eres padre, no hay tarea más importante para ti en tu hogar que conformarlo, como el versículo 27, ¿no? Hacer por ellos conforme a la autoridad de Dios. No hay mayor tarea para ti que conformar tu hogar en torno a la palabra de Dios. Dice el Salmo 127, si Jehová no edifica el hogar, en vano trabajan los que lo edifican. No sirve de nada, en vano.
No sirve de nada que tú le entregues a tus hijos toda la seguridad terrenal y material, si ellos van a ir a desperdiciar su vida para adorar a los ídolos y pasar su eternidad lejos de Dios. Y no van a obedecer la ley de Dios. Entonces, esto es como un ruego para ustedes, hermanos, ¿sí? De mi parte. Por favor, padre, escúchame. No formes a tus hijos contra la palabra de Dios. Prioriza lo que el Señor prioriza. Educa en el Evangelio. Cría, anima. Reprende y corrige cuando sea necesario. Como dice Efesios, ¿no? Padres, eso es plural, masculino de hecho, ahí en el griego en Efesios 6. Críen en la disciplina y la instrucción del Señor. Cría en la disciplina y la instrucción del Señor. Como José y María estuvieron dispuestos a hacerlo. Aquí uno puede decir, pero ellos hacen trampa, tienen un hijo sin pecado. Sí. Hermano, no cedas con la palabra. Porque José y María eran pecadores, como tú y yo también. No permitas que tus hijos cometan los mismos errores que tú cometiste. Anímate, atrévete a aconsejar y corregir. Es muy concreto esto, hermanos. Es tomar la osadía, tener la osadía de vivir de una forma diferente en tu paternidad. No permitas que tus hijos establezcan relaciones en yugo desigual. Porque tú sabes que traen sufrimiento. No formes a tus hijos para amar lo que el mundo ama. No condenes a tus hijos a tener que recorrer el camino del hijo pródigo. Y tenés que estar en los cerdos para volver a los pies de Cristo. Por favor. Te ruego. Sé fiel al Señor como padre. No hay tarea más importante en este tiempo. Porque tu hijo está en un mundo, esta generación está en un mundo mucho más difícil que en el que tú creciste. Ni tú ni yo podríamos haber imaginado las dificultades que está pasando la nueva generación. Ni siquiera imaginado a ese nivel. Ni tú ni yo crecimos con dispositivos todo el día y acceso al internet a completa libertad en nuestros bolsillos. ¿Sí? El ejemplo de José y María nos desafía, hermanos. A los que son padres, a los que quieren ser padres y van a ser padres en el futuro. No permitas que tus hijos vivan para los ídolos. Lucas nos enfatiza también ahí en la primera sección que Jesús es el verdadero cumplidor de la ley, ¿sí? En medio de nuestras negligencias. El niño de Belén vino para hacer lo que nosotros íbamos a fracasar. El 39 por eso concluye con eso también al final del texto. Cumplió todo lo prescrito en la ley del Señor. Jesús fue el perfecto cumplimiento. Lucas ya al tiro nos recuerda la historia del Evangelio. Ni tú ni yo podríamos haber sido ese perfecto cumplimiento. Esa era parte del problema, ¿no? No hay justo ni aun uno, dice Pablo. Pero el niño de Belén, santo, justo y perfecto, es nuestro sustituto, el perfecto cumplimiento. Él es el perfecto, ya Lucas nos está anunciando desde bebé, sería el perfecto obediente. El segundo Adán, el que acertaría en el blanco, ¿no? El que acertaría perfectamente en obediencia, donde el primer Adán allá erró en el blanco. Lucas nos anuncia el Evangelio, hermanos, en esta obediencia perfecta de Jesucristo. Nos recuerda una verdad esencial del cristianismo. Son los méritos de Cristo los que han conquistado nuestra salvación. Cristianismo no se trata de tus méritos, no se trata de tus obras ni de tu obediencia. Cristianismo se trata de lo que Jesús ha obrado y su perfecta obediencia en nuestro lugar, hermano. La obediencia perfecta de Jesucristo a la ley nos recuerda la maravillosa historia del Evangelio, del Jesús que obedeció en nuestro lugar y nos da su obediencia. Y desde ya apunta a la cruz, donde Él tomó nuestro pecado y lo cargó en nuestro lugar. Desde el versículo 25, Lucas nos introduce a otro nuevo creyente fiel. Sigue el mismo patrón, aparentemente insignificante, un hombre anciano, sin poder, pero con mucha fidelidad. Simón es un anciano temeroso del Señor, justo y piadoso, dice el versículo 25, lleno del Espíritu Santo, y su expectativa, la esperanza de su corazón estaba en la consolación de Israel. Es un hombre con el corazón ordenado. ¿Por qué esperaban la consolación y la salvación? Este es un nombre que Lucas da
O sea, ahí está apuntando hacia la obra del Mesías, hacia Jesús mismo. Él es la consolación de Israel. Es Él quien cumple el anhelo de los profetas de que Dios traería consolación a su pueblo. Ellos esperaban consolación y salvación. En la historia del Antiguo Testamento, por su desobediencia, fueron exiliados, ¿no es cierto? Llevados al cautiverio y dispersados. Y aunque el pueblo de Israel sí volvió del exilio a su tierra, siguieron siendo esclavizados. Parte del pueblo de Israel volvió del exilio, pero no como perteneciendo a su tierra. Esclavizados por los persas primero, luego por los griegos y ahora Roma. De hecho, ellos reconstruyeron el templo, pero el Antiguo Testamento termina con una decepción, porque la gloriosa presencia de Dios en fuego, así como en el Éxodo, no descendió en el templo que construyeron, como lo había hecho en los tiempos antiguos con el Éxodo y con Salomón. Y de hecho, mucho pueblo de Dios continuó disperso. El exilio no había terminado al entrar el Nuevo Testamento. Pero los profetas, el profeta Isaías, como le dije, había anunciado buenas noticias. Isaías 52. Isaías había anunciado que vendría un nuevo éxodo, un nuevo retorno, donde el pueblo de Dios sería reunido y renovado por Dios, donde serían liberados con una gloriosa obra de liberación como el primer éxodo, donde fueron liberados de la esclavitud para adorar verdaderamente a Dios, para adorarle libremente, donde el Espíritu de Dios haría su morada en medio de su pueblo, nuevamente. Entonces Simeón ve ese cumplimiento. El versículo 30. Por fin ha visto con sus ojos la salvación del Señor. Ese es su gozo. Ver la promesa cumplida, ver la poderosa liberación que Dios trajo a su pueblo. Y de hecho ahora pone su vida en las manos del Señor. Observe ahí el ejemplo de Simeón. El sentido de identificación que tiene para hacer la voluntad de Dios. Cómo pone su vida en las manos de Dios. Es un anciano a punto de morir. Y sigue siendo fiel. Él muestra lo comprometido que está con el tiempo de Dios, con el programa de Dios, la tarea de Dios. Aquí tenemos un siervo que pretende únicamente hacer aquello que Dios le ha llamado a hacer. Que dispone su vida, sus tiempos en las manos de Dios. Y habiendo visto a Jesús, la salvación del Señor, conociéndole, está en paz. Simeón sabe que puede estar contento con su vida, porque es testigo del cumplimiento de la salvación de Dios. La actitud de Simeón nos invita, hermanos, también. Porque Simeón sitúa toda su vida en la perspectiva correcta. Y su ejemplo nos desafía a que tú sitúes los acontecimientos de tu vida en la perspectiva correcta. Tus luchas, tus dificultades, los traumas de tu pasado incluso. Porque Simeón encuentra su gozo en el cumplir el propósito del Señor. En su Señor. De hecho, nos muestra también un ejemplo de una tarea especial de testimonio, de ánimo a José y María, al compartir la buena noticia. Y esa sigue siendo su invitación para hoy también. Compartir testimonio y buena noticia no es solo tarea de los pastores, es de cada creyente. Es tu tarea también, si has creído en Jesucristo. Es posible que en tu lugar de trabajo, no sé, en la escuela de tus hijos o en tu barrio no haya ningún Simeón. Y tú seas el llamado a hacerlo. Ese punto de testimonio que proclama las buenas noticias, que proclama la salvación de Jesucristo que ha llegado. No lo sé, tú sabes. Y Simeón, encuentra gozo, contentamiento, como leíamos, por ejemplo, en el texto de la ofrenda, en hacer la voluntad de Dios. Él dispone su corazón a hacer la voluntad de Dios. Y ya que es inicio de un nuevo año, el ejemplo de Simeón nos desafía a disponer nuestro corazón, a reflexionar sobre cómo podemos poner el servicio al Señor como prioridad en nuestras vidas, el cumplimiento de su propósito. Y hay algo muy interesante aquí que no quiero quedarme sin decir, ¿sí? Simeón ya es un anciano, pero él entiende que tiene una tarea aún. Hemos visto cómo Lucas ya nos ha mostrado una amplia gama de personas, una enorme variedad de trasfondos sociales para dar testimonio de Jesús. Gente pueblerina como José y María, gente de ciudad como Zacarías y Elizabeth, hombres y mujeres en igualdad, una pareja de jóvenes desposados antes de casarse, jovencitos, una de ancianos estériles, todos participando del gozo de la llegada del reino de Jesús, de ese que viene a salvar a toda la humanidad para unirla en torno a su propósito. Y ahora invita a un anciano en sus últimos días, tal como Ana también, que probablemente tiene más de 100 años. La edad de Simeón y Ana nos recuerda que en el caso de los creyentes no existe jubilación. Sígueme aquí. No existe jubilación para cumplir el propósito de Dios. Lucas nos presenta a dos ancianos piadosos, cumpliendo su vocación. Entonces, sin importar tu edad, sea un jovencito, adolescente como José y María, o estés ya en tus últimos años como Simeón y Ana, tienes trabajo en el campo del Señor.
Particularmente quiero hablar a los adultos mayores porque ya hemos hablado sobre los jovencitos, sobre los varones. Pero déjame decirte que si eres un adulto mayor, aún tienes mucho por entregar. Aunque nuestra cultura tenga ese pensamiento pagano de que la productividad es lo único, la producción de dinero es lo único que da valor a las personas, la Escritura nos enseña eso, hermano. El Salmo 71 es la oración de un anciano. Y él dice ahí, aun cuando sea yo anciano y peine canas, aun cuando yo sea anciano, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Si tú eres un adulto mayor, hermano, quiero animarte y decirte, todavía tienes mucho que hacer por el reino. Tal vez lo que puedes entregar sea tu oración, fiel y diaria. Tal vez solo puedes abrir tu hogar para acoger a otros y invitarlos. Había una pareja en la iglesia donde... Perdón, no era una pareja. Era una mujer soltera, de hecho, adulta mayor, aunque vivía con su hijo. En la iglesia donde yo crecí, que se había propuesto una vocación sencilla. Cada vez que había alguien nuevo en la iglesia, sobre todo si era joven universitario, lo invitaba a almorzar cuando llegaba alguien. Porque, no sé, el Señor le había mostrado en su corazón, se había dado cuenta que los universitarios siempre estaban solos cuando llegaban a estudiar a Viña del Mar. Pasaban solos la mayoría de los domingos. Y se dispuso ella en lo que podía hacer, ser una abuela postiza para ellos. ¿Sí? Tal vez el Señor te da la ocasión de aconsejar cariñosamente a los jovencitos o discipularles, pero hay algo que tienes que hacer. No hay jubilación en el reino de Dios. Y el ejemplo de Simeón también nos desafía, aprovechando que estamos en Año Nuevo. Quiero conversar un poco sobre propósito. ¿Sí? Esta cosa de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? No sé si su familia lo hace, algunas familias lo hacen. El anhelo del corazón de Simeón está en marcado contraste con lo que hoy día impera en nuestra cultura. Encontré un estudio por ahí de hace algunos años, eso sí, de los años 90, sobre las 4 principales resoluciones que hacen las familias en el Año Nuevo. Por lo que no creo que han cambiado mucho en nuestros tiempos. Mejorar la economía personal, dejar algún vicio, perder peso, hacer más ejercicio, estar más saludable. Yo añadiría un quinto para los canutos, sí, leer la Biblia completa, para que no quede tan feo, ¿no? Empezando el 2 de enero, eso sí, se le ocurra hacer devocional en enero 1. Empezando con Génesis 1, ¿no? El más leído en Génesis, en enero, perdón. El impulso dura hasta la primera genealogía, ¿no? Eso sí, porque... No, fuera de broma, es un buen propósito, un buen propósito. Si nuestros propósitos, si nuestra resolución de vida, nuestros planes de vida reflejan verdaderamente nuestras preocupaciones, debemos pensar en qué dirección vamos a caminar. Pensar en cómo tenemos que cambiar, pensar qué necesitamos mejorar. Porque estas preferencias del mundo no reflejan metas muy importantes o muy altas, que digamos. ¿Sí? No consideran a la familia, le diría yo, tal vez un poco lo de la economía generalmente, pero sobre todo no consideran al Señor. Y tendemos a definir el contentamiento, el gozo en estos tiempos de un modo también muy individualista, ¿no? En términos de nuestro éxito personal o nuestra vida personal. Y definir nuestros sueños y metas, ¿sí? En relación a lo que el mundo nos propone para soñar. Pero Dios nos ha creado para Él, para amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Y tal vez esta es una ocasión para invitarte a tener la perspectiva de Simeón de la vida y no la que el mundo te propone. No perder de vista el gran propósito de Dios, el contentamiento en su relación con Dios y el gran gozo que tiene cumplir su propósito y su tarea. ¿Dónde están en tu vida las metas para encontrarse más con Dios o conocerle mejor? ¿Son tus propósitos, tus resoluciones, tu deseo de avanzar relacionado con estas cuestiones superficiales y vanas? Porque si basas tu contentamiento en esos elementos, simplemente vas camino a un año fracasado. Directa a la desilusión apostando por tales metas. Simeón vive un camino mejor. Conocer a Dios y seguir su tarea y su propósito. De hecho, eso trasciende las circunstancias, como vimos en Filipenses, ¿no? Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza, dijo Pablo en Filipenses 4. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Simeón puede estar contento aún en las puertas de su muerte, porque está obedeciendo la vocación del Señor. No sé si conocen un ejemplo así, de un obrero, un siervo del Señor, que literalmente hasta el último de sus días sirvió al Señor. Pero déjame decirte que esa es la mejor y la única forma de contentamiento. Cuando tu meta es conocer a Dios, el único que tendrás por la eternidad. No es el dinero, no es el éxito, no es bajar de peso tampoco lo que te va a traer verdadero contentamiento. ¿Sí? Es conocer a aquel que es nuestro Salvador. Entonces, Año Nuevo sí es una oportunidad para repensar, para revisar la vida, para redireccionar los anhelos de tu corazón. ¿Y por qué no intentar imitar el ejemplo de Simeón? ¿Sí? ¿Cómo sigo el propósito de Dios? ¿Cómo cumplo sus metas para mi vida? Tal vez necesitas trabajar en tu carácter. Tal vez te falta ser como Cristo, ser más como Cristo. Si piensas que no te falta eso, entonces probablemente te falte harto de eso. Nos falta ser más como Cristo. Tal vez necesitas encontrar tu tarea en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para servirle. Tal vez un buen desafío es disponerte a establecer un vínculo de discipulado, de compañerismo, de acercarte a alguien solo en la iglesia. Tal vez nunca has leído la Biblia entera. Tal vez sea un buen desafío leer la Biblia, pero en serio, ¿sí? No te rindas en Génesis 5, por favor. Ser diligente en buscar al Señor y conocerle, ¿sí? Atento al ejemplo de Simeón. Y este hombre, Simeón, canta ahí en el versículo 29 al 31 un maravilloso cántico. Mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es esta salvación de la que habla. Esta es la sorpresa, que Él traería salvación a todos los pueblos. El ángel ya había dicho, como citamos al principio, ¿no? Les traigo buenas noticias de gran gozo. Ha nacido el Salvador. Pero la expectativa de los hebreos en esa época, de los israelitas, era que esa salvación sería para su pueblo, para Israel, que lo liberaría de la opresión de los gentiles, de las naciones. Pero Zacarías canta algo absolutamente sorprendente. Esta salvación sería para todos los pueblos. Plural. Las naciones serían invitadas a ser parte del pueblo de Dios. Esa salvación que los ángeles habían anunciado no sería solo para Israel, que era lo que ellos esperaban. Que viniera el Mesías con la espada, ¿no? A echar a patadas a los romanos por fin. Sino que es al revés. La gente de toda nación sería invitada a ser parte del pueblo de Dios. Esa es la buena noticia para todos. Esa es la sorpresa que Lucas nos da. La salvación prometida antes para Israel era la salvación para todos los pueblos. Todos los pueblos eran invitados a unirse al pueblo de Dios. De hecho, Isaías lo había anunciado, Isaías 49:5. Jehová me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, dice ahí el siervo del Señor. Y el Dios mío será mi fuerza. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El niño de Belén era aquel que traería salvación, revelación a toda la humanidad, luz a las naciones. Isaías 42:6 también dice: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahí el profeta Isaías, 600 años antes de Jesús, hace 2600 años, estaba hablando de nosotros. Éramos nosotros esos ciegos gentiles, esas naciones perdidas sin luz.
Pero Simeón celebra ahí el cumplimiento de esa profecía. Jesús traería por fin luz. Hermano, ver a Jesús es ver la salvación de Dios. Ver a Jesús, conocerle y experimentarle, es ver la luz, es ver la revelación de Dios. No tener a Jesús es seguir siendo ciego y perdido en oscuridad. Simeón sigue diciendo cosas, ahora se pone incluso aún más brígido. Ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, dice el 34. Hay una condición para participar de esta salvación. Y aquellos que rechazan a Jesús perecerán eternamente. Aquellos que lo aceptan pertenecerán al pueblo de Dios y estarán unidos con Él. Son dos opciones. No hay más. O estás o no estás con Él. Incluso la imagen de la palabra espada, 35, nos presenta otra sorpresa. Porque más encima de esta victoria y esta conquista que traería el Mesías, es una victoria costosa. Porque ahí Lucas salta desde lo que decíamos del anuncio de Isaías 52 hacia el siguiente capítulo del siervo sufriente, Isaías 53. Y dice, ese es el libertador. Prepara a María su corazón, tal vez no sé si ya lo entendía en este momento, pero que su hijo va a ser rechazado y crucificado. La salvación que Jesucristo compró fue costosa. Y Él vino también para revelar los pensamientos, para revelar las intenciones del corazón. No hay decisión más importante que puedas tomar en tu vida que la decisión si estoy con Jesús o no. Él sigue salvando hoy. Él sigue invitando hoy. Él sigue llamando. Y la noticia del Evangelio es que puede ser recibido por la fe. Literalmente no necesitas hacer nada más. Ven a los pies de Jesús y entrégale su vida y cree. Es la decisión más importante que puedes tomar. No hay un punto intermedio. Deja de jugar con la fe. Deja de pensar que se trata solo de participar de cultos y de instancias religiosas. Y entrega de verdad tu corazón a Jesucristo. Sí, porque eso toda la religiosidad no va a valer nada al final de los tiempos. Solo la fe y la justicia de Jesucristo que se pone en nuestro lugar. El Señor revela los pensamientos de los corazones. Hay tanta gente que lleva toda la vida en la iglesia ahí y realmente no se convierte. El Señor sigue llamando hoy para que tome una decisión. ¿Por qué camino va a tomar? Déjame conversarte sobre un último punto. Este es un desafío para la iglesia. Jesús fue puesto para hacer luz a las naciones. Y la vocación de Jesús es nuestro llamado. Es la tarea de la iglesia. La salvación que anuncia Simeón, esa luz, no es solo para ser experimentada, sino para ser compartida. La salvación no es solo un privilegio, es una responsabilidad. Tener la luz en un mundo en oscuridad es un llamado a una tarea. Si Jesús encendió tu corazón con la luz, con su luz, así como celebrábamos en la Navidad, ¿no? Este símbolo de las luces que encienden nuestro corazón. No es para que tú la escondas, es para que brille, de eso se trata la luz. Algunos hermanos me retaban de por qué vamos a hacerlo con fuego, hermano, pero en la época de Jesús no tenían luz eléctrica por si acaso. Entonces, la imagen de la luz bíblica es necesariamente comunitaria, plural. Cuando Jesús va a hacer luz a las naciones, piensa en la imagen de una ciudad en la noche. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo en el Evangelio de Juan. Los hermanos que son del norte conocen bien esta imagen. Yo me acuerdo bien de esta imagen también en un viaje que tuve en el norte de Antofagasta y Iquique en la noche. Cuando uno va llegando a una ciudad que brilla en la noche. Tú la ves a kilómetros de distancia. Está en profunda oscuridad por horas. Y te vas acercando y por fin como que tu corazón dice, ¡ay, qué bueno que hay luz! Y ves cómo brilla así. Es como una esfera de luz. Bueno, de eso se trata la luz bíblica. Y el mismo Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo, dijo a la iglesia, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no puede ser escondida. Esa es la imagen de la luz. La iglesia es la comunidad
que ha visto la salvación con sus ojos y que es llamada a imitar a Jesús al ser luz a las naciones. La encarnación del Dios que decidió hacerse hombre desafía a la misión. Así como Jesús vino a este mundo en oscuridad, trayendo luz, Él nos llama, te llama a ti y a mí, a ir a la oscuridad, llevando esa luz. En un sentido muy real y concreto, somos llamados a ser como pequeños Cristos, ¿sí? Pequeñas encarnaciones de Jesús, imitadores de Jesús. De hecho, por eso nos llamamos cristianos. El principio bíblico de ser luz a las naciones es que nuestro testimonio de Jesús debe iluminar, debe reflejar la esperanza que Él trajo a nuestras vidas. Por medio de nuestras vidas, de nuestras palabras y nuestras acciones, las personas tienen la oportunidad de ver a Jesús y ver su luz en un mundo en oscuridad. A través de tu carácter, tus decisiones, a través de tu gozo, de tus aspiraciones y anhelos diferentes, tú puedes ser luz en donde el Señor te puso. Tienes la tarea y el llamado de ser el Jesús que la gente pueda ver. Sígueme aquí, ¿no? La luz que ilumine. Tiene que ser como un espejo que refleja la luz de aquel que es la luz del mundo. Nuestros ojos han visto la salvación que estás esperando para hacerla conocida. Porque esta luz fue dada para revelación a las naciones, para hacer gloria para todo el pueblo escogido de Dios. La iglesia es llamada a mostrar esa luz. ¿Qué significa ser una iglesia que es luz a las naciones en este tiempo? No lo vamos a conversar hoy por causa del tiempo, hermanos. Espero que el Señor me dé oportunidad de hablar de esto este año, pero sí un pueblo de contraste en medio de un tiempo de oscuridad. Una comunidad que es luz en medio de un tiempo de oscuridad. Una iglesia que actúa de forma diferente que como actúa el mundo. Un lugar de conexión real, de discipulado, y no de relaciones superficiales o virtuales. Una comunidad que discipula y que se acompaña. Una comunidad de armonía, de gentileza y amabilidad, de generosidad en un mundo consumista y egoísta. Brillar en la oscuridad. Llévate esta pregunta esta semana. ¿Cómo primero yo debo brillar en medio de la oscuridad donde estoy? ¿Cómo puedo yo ser luz? ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Cómo puedo no aspirar a lo mismo que aspira la gente en oscuridad? Pero también llévate esta pregunta. ¿Cómo tal vez ese es mi desafío para ustedes como iglesia, para nosotros como iglesia, este nuevo año que comienza? Crear juntos una comunidad que es luz, que brilla en medio de este mundo sediento por verdad, sediento por algo real, sediento por comunidad. Creemos juntos esa realidad aquí en nuestra comunidad, hermano. Únase conmigo en oración para rogar al Señor que haga esa obra, para que podamos ser luz de revelación aquí donde el Señor nos puso. Oremos, hermanos. Señor nuestro, te damos muchas gracias por la palabra que hemos recibido hoy. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a imitar a nuestro Salvador en su entrega, en su servicio y en su ida a buscar a los perdidos, Señor. Pedimos, Señor, que tú reordenes nuestro corazón, reordenes nuestras prioridades en este nuevo año, Señor. Reenfoca nuestras mentes y corazones para anhelar lo que tú anhelas y no lo que el mundo anhela. Para no vivir rendidos a los ídolos, sino vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a que eso sea realidad en nuestros corazones, pero ayúdanos, Señor, también a que eso lo vivamos en nuestra vida comunitaria. Estamos en un mundo de mucha oscuridad, Señor, de división, de idolatría, de polarización, de egoísmo, Señor, de consumo. Ayúdanos a ser diferentes. Ayuda a que nuestro deseo, nuestro anhelo, sea tu gloria y tu propósito para nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, una bendición hoy para los padres de nuestra iglesia. Te quiero rogar, Señor, que tú les des sabiduría para formar a su hijo, Señor, para seguirte a ti y no a los ídolos, Señor. Te pido que tú les des sabiduría a través de tu palabra y les des diligencia, Señor, para seguirte a ti y no al mundo. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad que les apoya, que bendice a nuestros hijos también. Bendice a nuestros niños que son hijos de tu pacto. Para que aun cuando fueren viejos no se aparten del camino que les hemos instruido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.